Pues así estaría la cosa. Nos enfrentaríamos al City, nada menos. Imagino que tú quieres cambiar eso, ¿no? Yo otra vez con el City no lo aguantaría. ¿Cómo estás, Quique Recio? Muy buenas, tío. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hombre, si es posible cambiarlo, bien. También te digo algo, ¿eh? Yo prefiero, por supuesto, y seguro que tus seguidores, la mayoría, intuyo que preferirían a la Juve antes que al City, pero ojo que la Juventus no ha empezado nada mal este torneo y con jugadores muy interesantes. Ya, pero ¿sabes qué? Yo en el fútbol a veces soy un poquito más. Fíjate, ¿eh? Yo que a veces he presumido de no ser supersticioso ni nada de eso, pero, joder, eso de enfrentarte a un mismo rival tantas veces y que le ganes tú más, y sobre todo las dos últimas veces le hayas ganado tú, para la Ya. tercera me da miedo, tío. Prefiero un rival nuevo. Sí, sí, yo Es también. cábala, es superstición, lo que sea, porque a lo mejor futbolísticamente lo vamos a ver, unas horas antes de que el próximo día juegue el Madrid. Se van a enfrentar entre ellos, ahí lo vamos a ver cómo está uno y cómo está otro, pero no sé, tengo ese feeling, tío. Sí, hombre, a ver, la Juventus siendo muy buen proyecto de equipo, el City es superior. O sea que yo prefiero también a la Juventus sin ninguna duda. Y pues si esto sigue así, esto va a cambiar, naturalmente. Pero a día de hoy sería esto, ¿no? Fluminense contra Inter, nos veríamos contra Inter en los cuartos de final si el Madrid pasase. Y por nuestro lado, pues tampoco habría rivales muy, muy duros, ¿no? Yo creo que está lo peor por el otro, o estaría lo peor por el otro, ¿no? Paris Saint-Germain, Bayern, Chelsea ahí que se terminen de pegar. Pero bueno, insisto, esto se sabrá cuando termine la última jornada, que empieza a decidirse esta noche con lo del Atleti Botafogo y el otro partido del Paris Saint-Germain, que a esto no le vamos a dedicar ni 30 segundos. Pero ¿tú qué ves ahí? ¿Tú crees que el Atleti le hace 3 a Botafogo? Yo diría que no. Botafogo está demostrando muchísima solidez. Es verdad que contra el Paris Saint-Germain sufrió porque el PSG tuvo situaciones, pero estamos hablando de Botafogo, actual campeón de la Libertadores, y además, englosando cómo están los equipos brasileños, ritmo muy alto, Sí, ritmo sí. muy, muy bueno. La verdad es que es complicado. Ya no que el Atleti no le pueda marcar algún gol, que le puede marcar, pero el Botafogo tiene capacidad de respuesta. Vale, y Clara, luego clara. Paris Saint-Germain Seattle, que ya está eliminado, pues ahí obviamente es un grupo en el que pues están todas las vistas puestas en un solo partido y en el nuestro, en esa última jornada, que ya hablaremos, porque bueno, todavía hay que esperar hasta el jueves, pero el Madrid lo que tiene que hacer es ganar desde luego, pero incluso empatando podría ser líder dependiendo de cuántos goles le haga el Al Hilal si le gana a Pachuca y le tendría que hacer más de 2, ¿no? Eso es, tendría que tener un más dos. El Real Madrid lo veo muy, muy claro primero, muy claro. Y la verdad es que tal y como está el cuadro así a simple vista, es algo muy interesante para el Real Sí, Madrid quedar primero, más allá de incluso el tema del City o Juve, pensando un poquito más allá, ¿no? Mirando correcto. un poco más allá. Es que es el lado del cuadro más flojeras, ¿eh? Siempre y cuando, o sea, hay que tener mucho Sí, respeto, desde luego, a los brasileños, ¿eh? sí, Porque ahí están todos salvo Palmeiras, ¿eh? claro, ¿no? Y Flamengo es primero, va a ser primero, si no recuerdo mal, y está haciendo las cosas muy, muy bien. Fluminense, si va por nuestro lado, ojito, a Fluminense también. Pero bueno, obviamente a priori pues te puedes encontrar al Inter, pero es verdad que el Inter yo le veo un poquito para abajo. O sea que ese lado parece que es el lado correcto de la historia de este Mundial de Clubs. Pero vamos, esto lo decimos aquí, tú y yo. Sí, bueno, nada, que cambie la Juve por el Sí. City y ya está. Vale. Eh, Hemos disputado ya 2 partidos. Mejor en el segundo, pero con cosas que no pueden volver a ocurrir, y hablo de tema Asencio, etcétera. Eso lo tocamos enseguida. Pero antes, te quiero preguntar. Ya se nota la mano de Xavi, tú ya lo ves ahí, a pesar de que hayan sido 2 encuentros en el que en el primero es Mm. por ser el primero, por el calor, por un montón de cosas, tampoco puedes poner tu impronta, y en el segundo, en el que empiezas a poner la impronta en los 7, 8 primeros minutos, porque ves que la línea de la defensa está muy adelantada y tú dices, mira, esto ya es de Xavi, presión, esto ya es de Xavi, pero te expulsan a un futbolista y entonces ya hay que pues empezar a hacer cosas sobre la marcha, entonces no puedes poner tanto la impronta, pero sí que hemos visto cosas, ¿no? Hemos visto mejoría. Hemos visto una clara mejoría. A ver, incluso el propio Xavi lo comentó, que es que, claro, él había preparado algo,
pero claro, la expulsión se lo rompe todo. Tienes que Claro. reaccionar, pero yo precisamente me voy a quedar, Miguel, con este punto. La capacidad de reaccionar y de jugar con un estado de forma a priori, puedes pensar peor que el de Pachuca, que físicamente pudiese estar mejor. Has tenido que jugar más de 90 minutos cogiendo los añadidos con esta gente, estando con 10 jugadores, has conseguido sacar el partido. Es verdad que Courtois tuvo que intervenir normal en un partido donde juegas con uno menos durante tantos minutos, el portero te tiene que ayudar, pero al margen, pero eso también me parece, y voy a decirlo, siendo algo que a mí no me gusta que me tiren muchos tiros y tal, pero Courtois estuvo muy bien y hay que decirlo en ese aspecto, en otros no tanto, pero en ese sí. Y luego a nivel de juego hubo trazos del partido, tanto en primera como segunda parte, tanto a la hora de buscar el gol del 30 al 45 tras el calling break, tras el parón, que el equipo dio un impulso muy claro, y luego en la segunda parte para guardar la ropa con uno menos, cambio en el 60 clave, Modric, Ceballos, Güler, Bellingham cansados, Modric, Ceballos, gente para guardar el balón, bien sabia ahí. Brahim entrando por Gonzalo y nos quedamos un poco así, pero Brahim lo hizo bien, dio una asistencia muy buena a Fede Valverde, Gonzalo funcionó muy bien en la primera parte, dio la sensación de que aquí los planes de cambios de 11 y todo le funcionó bien, clave Arda Güler, primera parte, titular, se lo había ganado tras su muy buena segunda ante el Al-Hilal, el turco se había ganado ser titular, necesitabas ese progreso, esos pasillos centrales manidos que busca Xabi Alonso y que encontró también en fase ofensiva con ese segundo tanto Arda. Y Bellingham incluso me pareció una buena noticia, siendo todavía Hey Youth una versión obviamente precaria con respecto al Bellingham más sobresaliente que hemos visto, pero no me desagradó el partido de Bellingham. Y voy a dejar una nota así como vista de pájaro, que vi en la segunda parte para cerrar el partido, con 3 hombres atrás de centrales, Rüdiger, Tchouaméni, Hausen, 3 centrales, reminiscencia táctica de Xabi Alonso Leverkusen, y que es algo que cuando tenga centrales hábiles y Tchouaméni pudiendo hacer de líbero, porque lo puede hacer en algunos casos, y 11 para 11, no lo descarto ni mucho menos esta posibilidad y esta variante, es algo que señaló ahí Xabi y que veremos si señaló para usarlo en el futuro al medio en alguna ocasión más o simplemente fue un recurso de cierre de partido sin más. Pero yo creo que esa posibilidad, Rüdiger, central derecho, Tchouaméni, central y líbero, porque Tchouaméni creo que puede tener la capacidad de ambas cosas, acompañada de 2 defensas más, y Hausen, central izquierdo, dando esa salida de balón y siendo la parte creativa de los 3 jugadores. Me parece una mezcla muy buena esa, sin desdeñar tampoco que Asensio en todo eso pueda colaborar en lugar de Rüdiger, pero aparece Rüdiger que puede ayudar también mucho. Pero es una cosa que haría, yo creo, ya durante el año pudiendo implementarla en una pretemporada, que tampoco va a ser normal esta, cuando vuelvan después de haber jugado el Mundial de Clubes, las vacaciones, todo esto, porque es algo que se tiene que preparar. Ayer se hizo seguramente por emergencia, te faltaba un futbolista, tenías que defender un resultado, etcétera. Pero bueno, salvo que lo pueda hacer de recurso, como hizo ayer, en algún momento dado de este Mundial de Clubes, entiendes que eso es con la mira larga, ¿no? Sí, pero te voy a decir algo. Cuando en los 2 partidos casualmente Tchouaméni se apartó de la zona de 6 o de pivote defensivo también, es cuando el Madrid tuvo mejor envolvencia de balón. Tanto, segunda parte, Al-Hilal, Tchouaméni pasa central con Hausen, Arda Güler entra en acción en esa medular, y en este segundo partido también, en ese momento que te quedas sin Raúl Asensio, Tchouaméni tiene que pasar atrás por necesidad, porque expulsaron a Raúl Asensio, y el equipo, Bellingham ayudaba, Arda también, y el equipo cogía una continuidad de balón mejor. Tchouaméni a mí me parece un jugador que además en este canal lo he defendido, me parece clave, pero ve y está más cómodo cuando ve el juego de cara que cuando tiene que girar o tiene que hacer el 360 que tanto hablamos en este canal. Le cuesta más eso. Y jugando en esas posiciones de líbero, creo que le puede beneficiar. Así que yo no descarto que de cara al medio y al largo plazo esto que hemos comentado pueda ser algo que use Xavi. O eso, o ser un mediocentro que tenga un acompañante, o sea, un doble pivote ahí escalonado, o sea, alguien que le permita ver el juego de cara y que en todo caso ese otro con más calidad, con el balón en los pies, pueda llegar a jugar un poquito más de espaldas, ¿no? Que tenga más versatilidad ahí, ¿no?
como cuando Casemiro y Kroos sincronizaban posicionamiento, hubo un momento, y además Kroos esto, creo que en alguna entrevista, perdón, Kroos no, Casemiro lo decía, que como que se apartaba, y le veías que se apartaba de la zona Kroos a la hora de que Kroos podía sacar el balón más limpio, y Casemiro un poco se quitaba de esa responsabilidad de ayudar, Se apartaba que Casemiro, sí. Sí, se apartaba Casemiro, y Kroos era el que tenía esa situación periférica para visualizar por dónde sacar la pelota. Eso es. Esto es algo que yo ahí dejo, sin más. Vale. Mira, me lo pones muy bien porque también en las últimas horas, como Hausen, y vamos a empezar a hablar por él ya con nombres propios, como saca también el balón, que es acojonante. O sea, nadie nos había impactado tanto, ningún central nos había impactado tanto en el Real Madrid. Y te digo más, porque lo hacemos extensible a la selección española y a lo que es ahora mismo el fútbol mundial, como Hausen sacando el balón con esa claridad, con ese atrevimiento también. A veces arriesga un poquito y algún día igual puede tener ahí un tal, pero es que tiene una precisión, un porcentaje de precisión realmente tremendo. Bueno, hay gente que dice, ¿no? ¿Y si le pones de medio centro? Yo creo que ahí no, fíjate, porque él necesita el fútbol de cara igual. Vamos a lo mismo con muchos matices que Tchouaméni. Hausen necesita ver de cara al juego para la conducción, la ruptura, tanto en pase como en zancada, porque él tiene una magnífica zancada y a nivel técnico muy, muy precisa. Te voy a aportar mi visión de Hausen tirando de histórico Real Madrid, ni más ni menos. Te hablo de jugadores en la confección de salida de balón centrales. Me parece el jugador con mayor capacidad en este aspecto que yo he visto y que más me ha impresionado tras Fernando Hierro y Sergio Ramos. Sí, ¿eh? O sea, estamos hablando de un jugador, hombre, Fernando Hierro y Ramos todo el mundo los conoce, a Ramos Laura, incluso los más jóvenes de por aquí lo han visto muchísimo, a Hierro a lo mejor no tanto, pero Hierro tenía esa capacidad de mostrarse erguido, mirar el juego, cabeza fría, siendo un jugador mucho más cálido que Hausen y con más carácter, pero Sí. en el aspecto de sacar el balón y esa capacidad de limpiar juego, Hausen tiene esas cosas de Fernando Hierro y de Sergio Ramos, en el sentido que también Sergio sacaba muy bien la pelota de una manera distinta. Pero me refiero que es tan impactante lo que hace Hausen con el balón, que es que nos lleva a pensar en jugadores que a día de hoy son tremendamente superiores en su histórico, obvio, pero que haces una comparativa y no me parece una comparativa ilógica, todo lo contrario. Hausen tiene esos matices de central realmente tremendo y único en su especie a la hora de sacar la pelota. Sí, sí, tal cual. Mira, hay un puntito en el que quizá no se parezca tanto a Sergio, que es en esa, pues en esa energía, ¿no? Y en esa Claro, capacidad de ir al suelo, como vimos el otro día a Sergio en el partido de Monterrey contra Montiel de River, cómo fue al suelo, arriesgando mucho dentro del área, que a esto de hacer penalti, pero bueno, él sabe cómo hacerlo. Ahí, sin embargo, vemos un poquito más a Asencio, y empiezo a hablar de Asencio. En esas cosas buenas. Pero Asencio tiene unas desconexiones brutales y ha concatenado dos, pero vamos, inentendibles. Yo decía ayer, vamos a ver, yo entiendo que los defensas centrales tengan que hacer ese juego de manos con el delantero para interrumpirle un poco, para ensuciarle un poquito el hecho de que pueda correr bien, tranquilo. Bueno, eso se ha hecho toda la vida, pero fuera del área o en un punto, si lo haces en una zona peligrosa es porque realmente el otro lleva peligro. Pero el penalti del otro día no llevaba peligro el tipo. Y lo de ayer, Rondón llevaba peligro, pero no tanto. Quiero decir, le podías terminar ganando en carrera. Y es Salomón Rondón, que es así un buen futbolista, pero que ya tiene 38 años, tío. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Y más en la jeta del árbitro. Es que son errores de concepto. Y aquí hemos hablado mucho de que de concepto posicional, Asencio va muy bien. Sin embargo, ayer, por ejemplo, en esa acción, la de la roja, tiene delante a Hausen, tú tienes que estar en línea con Hausen porque Hausen no te puede ver a ti porque está en su cogote. Tú tienes que ver a Hausen, tienes que estar en línea con él, con lo cual fueron dos errores en uno. También es verdad que la jugada, por apuntar un detalle que a mí no me parece tampoco nimio, es que la jugada que lleva a esta situación, ni Hausen ni Asencio, no sé quién es el que tiene que comandar la tira del fuera de juego, pero ninguno de los dos hace la tirada de fuera de juego. Se quedan en una situación escalonada mal. A partir de ahí, creo que es un error común, o sea, un error sincronizado de ambos, de Hausen y de Asencio. Y luego, a partir de ahí, yo creo que es una jugada que está al límite, porque no la agarra muchísimo, pero yo voy más que a eso
el agarrón es muy peligroso por la zona, por el conflicto que genera, pero a mí lo que me preocupa no es tanto esto, que el árbitro lo tuvo muy, muy claro y podía habernos sido tan claro, pero el tema es que es el último hombre y él mide mal ahí. Y entonces va en agarrón. Cuando tú por velocidad a Rondón le puedes buscar por los costados, no tienes tanto que cuerpear ahí, tienes que ser más listo. Yo creo que es un jugador, Raúl Asencio, que ahora no hay que matarle por 2 partidos malos, eso lo primero, pero sí que hay que tener ese punto de crítica constructiva para que mejore. Xabi Alonso, de manera elegante y con clase, le ha señalado, diciendo que son 2 errores evitables. Courtois, como hombre importante de vestuario, le ha señalado, pero le ha señalado de una manera que a mí en lo particular no me gusta mucho en público. Yo prefiero lavar los platos en privado. Quiero decir, que Courtois le tenga que decir, como veterano del grupo, oye, mira, macho, esto no lo hagas, que nos has vendido, tal, ok, fuera. Es verdad que él tiene autocrítica también, Courtois, creo, pero no me pareció... Miguel, el micro. Sí, perdona. Nada, Digo nada. que no lo veo. Gracias, Claro. Quique. No, No lo no. veo tan mal. No lo veo tan mal. Mira, te puedes meter conmigo por lo del micro. Hay que ver No, hombre, cómo haces eso si llevas no sé cuánto tiempo streameando, ¿no? la vida. Y yo lo aceptaré, y diré qué tonto soy, ¿no? Pero no, ahora en serio. Digo que no lo veo tan mal porque, a ver, no lo veo un drama. Igual es Ya. evitable, pero no veo un drama, tío. No No, a sé. ver, yo un drama tampoco veo, porque luego él lo matiza, lo hace un poco light, primero va con mucho azúcar, luego lo va graduando hacia abajo, pero que es evitable. A mí tampoco me parece que por esto a Courtois haya que decirle de todo, que veo que hay gente que a Courtois le ha dicho barbaridades. Yo soy de los que prefiero lavarlo en casa o en privado, pero que tampoco fue una cosa loca. Esto es fútbol profesional. En tal caso, en cuanto a Asencio, yo creo que él es joven, tiene que mejorar el medidor de calidez, va... Y luego yo creo que él se fía mucho de su anticipación, de que al final, de un modo u otro, va a limpiar la jugada y no siempre va a poderlo hacer. Yo creo que Claro. este año él se ha visto muy superior. De hecho, no sé si es el jugador con más duelos ganados de la liga o uno de los que más. Y él ha dicho, guau, voy sobrado. Bueno, pues no vas tan sobrado, hay que equilibrar un poco. Y ahí el entrenador, siendo un chico que tiene 21, 22 años, Raúl Asencio, no sé, pues tienes que hablar con él y ya está. Me parece jugador, desde luego, para el Real Madrid. No sé si me parece para ser titular indiscutible del Real Madrid, pero para estar en la primera plantilla perfectamente y que Sí. nos va a ayudar muchísimo. Y yo sé que Xabi Alonso le va a sacar rédito a este jugador. Vamos, no tengo duda. Igual que Fran, por ejemplo, ¿no? Que consideramos que es un futbolista para el Real Madrid, una gran alternativa como lateral, pero ya tenemos más dudas con el hecho de ser titular, ¿no? Sí, Pero ahora no le queda otra tirar de él. que tirar de él. Ya, sí, desde esa parte sí, pero bueno, Raúl Asencio me parece un proyecto de jugador superior a Fran García en lo suyo. Pero sí, ahora mismo hay que tirar de él y no sé si va a ser tercer, cuarto central o segundo central, pero que es un jugador... A mí me gusta Raúl Asencio, ¿eh? A mí me gusta, pero tiene que mejorar cosas y está en él. Sí, sí. Y sobre Fran te iba a decir eso, que ¿Mm? está aportando cosas muy positivas. Ayer, por ejemplo, en la jugada del primer gol, lo que mejor puede hacer Fran es aprovechar su velocidad y su ímpetu de llegar de la línea de fondo y sobre todo aprovechar que hay futbolistas como, y ahora hablamos de él también, como Gonzalo, que como 9 te permite ese tipo de combinaciones como la que da lugar al primer gol, ¿no? Es ese tipo de descargas. Gonzalo es, para mí, un delantero centro de los de antes, que no se complica la vida, 1 o 2 toques, descargas, dar siempre dar el pase el pase de cara cuando tienes complicado darte la vuelta, porque estás fijando centrales, porque te están encimando, porque es difícil, pero hay que ser, mira, hablándolo de la inteligencia jugando, ¿no? Hay que ser inteligente para hacer ese tipo de cosas y o eso o simplificarlo todo. Y este chico lo hace muy bien, Gonzalo. Sí, Gonzalo, desde un punto de vista sumamente positivo, él ejerce mucho pragmatismo en su juego, en el área, fuera de él, como bien has comentado, Miguel, descarga, es un jugador que aguanta bien el balón, es fuerte, es rápido. A mí me parece un delantero lo suficientemente completo como para tener sitio en el primer equipo. Luego, a partir de ahí, es él el que tiene que realizar la valoración pertinente de quiero ser tercer delantero, detrás de Mbappé y Endrick, por hablar de delanteros más o menos prototipo, cada uno con sus matices y sus particularidades, pero creo que se me entiende. O quiero salir a un equipo para ser capitán general, a un Osasuna, a un Celta, donde me las pueda ver de titular, porque el Madrid yo creo que está claro que no va a ser titular si está Mbappé, Endrick y tal, pero sí que puede tener un espacio muy ubicable dentro de la plantilla
Y ya no voy a tirar del tópico Vale. típico de ser el Joselu, porque no tiene 34 años, pero sí Joselu en cuanto a se me complica el partido, necesito tirar centros, necesito jugar a la batalla, Ahí. y ahí él me va a batallar, va a buscar situaciones de gol, tiene un ratio goleador muy bueno en el Castilla, o sea, es un chico que lo que hace lo hace muy bien, pero que no es solo un jugador correcto, sino que tiene algunos destellos que vamos a ver si le dan para ser un jugador importante en el futuro o ser un jugador útil. A día de hoy, útil ya es. Veremos si puede ser algo más. Mira, y en el rol Joselu creo que lo puede hacer perfectamente sin ser dos futbolistas iguales ni mucho menos, y que que esto no les sirva o que no le pongamos una mochila para que le pueda lastrar durante todo el año, si al final se queda en ese rol, porque, bueno, Joselu es Joselu y él es él, ¿no? Pero yo creo que ese dominio que tenía Joselu dentro del área por su estatura y tal, que a lo mejor pueda no tener Gonzalo porque no tiene la misma, aunque tiene muy buen remate de cabeza y es muy potente ahí, tiene Gonzalo, sin embargo, más que Joselu, fuera del área, me parece a mí. O sea, como más capacidad para generar fútbol fuera del área, ¿no? Claro, sí, bueno, sí, creo que lo hablamos, ¿no? En el vídeo anterior que hicimos Sí, aquí lo en tu habíamos canal, hablado. que Gonzalo es multiposicional. Gonzalo García ha tenido una experiencia tanto en el juvenil como en el Castilla de jugar de extremo, incluso con Raúl González en sistema de 3 centrales de carril derecho. O sea, que es un chico que tiene mucho más mapa de calor que Joselu y que por ahí te puede ayudar en varias facetas. Yo le veo sitio, la cuestión y la pregunta se la tienen que hacer ya otros, pero sitio tiene. Y por último, Rodrigo, ¿cómo lees tú lo de que no haya tenido minutos? Porque yo tengo ahí mi versión, pero bueno, cuéntame primero la tuya. Bueno, mi versión es que Xabi Alonso va a contar con él, pero va a contar con él en un rol ya nada que ver con el de Ancelotti. Es un rol de un chico que puede entrar o no, según el partido me lo pida o no. No va a entrar. Mira, Brahim, por ejemplo, entró antes que él, aunque tenga Sí. más rango Rodrigo en teoría de la etapa Ancelotti, obviamente que Brahim, Rodrigo tiene más, pero la historia ha cambiado, partimos de cero y es un jugador del cual puedo tirar, pero a partir de ahí nada más. Yo creo que nadie le va a poner el catálogo de venta porque hay una estrategia de inteligencia, hablando de pragmatismo, pura pragmatismo, nadie creo que vaya a hablar de que con Rodrigo no contamos. O sea, Xabi Alonso no va a decir, bueno, que Rodrigo se busque la vida. No va a hacer un Bale como hizo Zidane en su momento, que ya era una situación que tenía algo personal de por medio y otro tipo de matices, ¿no? Yo creo que Rodrigo, si llega una buena oferta, él mismo puede que se vea empujado por su rol en el Mundial a tenerla que aceptar. Hay un mensaje. ¿Contamos contigo si te quedas? Sí. ¿Eres un jugador con calidad para el Madrid? Obvio. ¿Vas a ser titular indiscutible? No. ¿Busco otras cosas? Sí. Entonces, entre todas esas cuestiones, yo creo que va a pasar el verano y si Rodrigo tira de lo que más o menos mediáticamente se le ha visto, no es nada descartable que al final termine yéndose. Pero si no le llega una oferta que le gusta a él ni que le gusta al club, pues se va a quedar. Pero tampoco, si se queda, creo que vaya a ser un jugador con el cual Xabi Alonso esté incómodo. Pero por lo que veo yo, por donde va a ir el Real Madrid, no es por un ecosistema donde Rodrigo vaya a ser importante. Yo creo que ayer le deja sin minutos, pero no porque le quiera mandar un mensaje, no. Yo creo simplemente que es porque dice, bueno, el otro día el 4-3-3 no me salió del todo bien, luego entra Güler además, que me aporta muchísimo, Güler tiene que jugar, y chico, tengo que pasar al 4-4-2, Claro. y de los tres de arriba, ¿quién me sobra? Uno es el 9, intocable, porque es el que me tiene que dar gol, posicionalmente yo lo necesito ahí, el otro es Vinicius, Rodrigo es el que me sobra. Rodrigo igual entiende ese mensaje, que puede ser una tónica en el año si se queda, pero yo creo que Xavi no lo hace para decirle te queremos vender ya, porque sería absurdo, ¿no? Porque además al Madrid también le conviene dar la sensación de que es un futbolista válido para el Real Madrid para venderlo mejor. Y sí que hay un matiz ahí que apunto también, que es lo de Brahim. Porque podía haber, uno dice, oye, pues podría entrar Rodrigo por Gonzalo sin ningún problema, meter Pero a yo Rodrigo. creo que el Madrid necesitaba más balón ahí, ¿no? Igual era por eso. Sí, pero que tampoco, quiero decir, tampoco me hubiese parecido una locura que hubiese entrado Rodrigo, Ya. ¿sabes? En la segunda parte. Y no entró ni en la primera ventana, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en el lugar. O sea, Víctor Muñoz entró antes que él. Quiero decir, que al final, sea de modo minuto de la basura, minutos importantes, en ningún caso quiso tirar de él. Yo voy a lo que has dicho del sistema, pero no tanto del sistema, sino de los perfiles de los jugadores. He insistido mucho, me sorprendió mucho el 11 del primer día,
porque yo pienso que a partir de ahora Xavi va a tirar mucho de 2 delanteros y no va a jugar con 3. O sea, el sistema va a ser con 2 delanteros, ya sea Gonzalo, Mbappé, Vinicius. Por ahí se va a manejar el partido ante el Salzburgo, yo creo, viendo que además le ha salido bien. Gonzalo o Mbappé más Vinicius y detrás Arda Güler con Bellingham, Valverde y tal. Creo que va a ir por ahí. Y al final en eso, Rodrigo va a entender que ahora en este sistema, pues no va a ser capitán general. Así que la situación es algo que tiene que hacer en modo introspección, preguntarse a sí mismo si quiere ser cola de león o cabeza de ratón. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y que lo entienda durante el verano, que va a ser largo. Bueno, Quique, 1.000.000 de gracias, tío. Mañana estamos ahí en tu canal, en tu plataforma Big Up, a partir ¿Sí? de las 2:30, que lo Sí, sepa la gente. Ahí está creciendo el bono de Quique y a lo mejor damos alguna sorpresa en breve también nosotros. Te mando un abrazo muy grande, dadle like a este vídeo si os ha gustado, por favor, suscribiros al canal, comentad, compartid y nada, Quique, nos vemos prontito, tío. Chao, chao. Chao.